La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. Vamos por favor a Marcos, hermanos, capítulo 14. Hoy sí vamos a entrar a la palabra. Y hoy el título de este mensaje pueda que le genere mucha intriga, ¿no? La pobreza del pobre. La pobreza del pobre. Capítulo 14, hermano, en el verso 3. Capítulo 14, verso 3. Y hoy vamos a hacer, hermano, un acercamiento. No se vaya a asustar al escuchar esto que le voy a decir, porque hay una carga ideológica en esa palabra. Pero vamos a tratar de hacer un acercamiento un tanto político de lo que Jesús dijo. Y se va a dar cuenta de una de las cosas que a la iglesia arrastran, que a la iglesia le complican la vida, pero no es el diseño de Dios. En ninguna manera es el diseño de Dios. Pero vamos a ver el texto. Capítulo 14, verso 3. Si lo tiene, dígame amén, por favor. Verso 3 dice: su palabra como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó ¿sobre qué, iglesia? Sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Señor, te damos gracias por esta palabra. Rogamos, Espíritu de Dios, que nos ayudes a reflexionar en ella. Que esta palabra, bendito Dios, por favor, Espíritu Santo, abra nuestros ojitos aún más. Nuestra realidad nos demanda, Señor, que seamos sabios. Nuestra realidad demanda, bendito Padre, que seamos, bendito Dios, prudentes e inteligentes. Y yo sé que en tus manos toda barrera la podemos derribar. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La pobreza del pobre. Cuando veo a mi alrededor, me genera tristeza, ¿saben? Porque siento de que estamos culturalmente condenados a un fin ya preparado. Porque veo que muchas veces marchamos al son de la política partidaria y lo hacemos sin ninguna queja, y lo hacemos tan mansos, como sin darnos cuenta que solo nos dirigimos como a nuestro propio dolor, a nuestra propia tristeza, a nuestro propio desquebrajo personal. Parece de que nuestra sociedad está ciega. Y me produce tristeza ver que la iglesia va caminando al igual que todos los que van al son de lo que está preparado por el sistema para que así marchen. ¿Se recuerda aquel famoso personaje de la flauta que con su sonido tenía la capacidad de alinear a aquellos que él quería y tocando los llevaba en una marcha tan ordenada que solamente eran persuadidos por la música y se dirigían a donde el flautista les llevaba? Siento que mi tristeza va por ese lado, porque a veces estamos tan pasivos, viendo nuestra realidad tan preocupante. Pero usted y yo, quiero de corazón no faltarle respeto con esta exposición,
pero hemos sacralizado la pobreza, ¿sabe? Para nosotros la pobreza es sagrada ahora. Ahora nos sentimos más cristianos si sufrimos lipidias. Ahora nos hacemos ver como mártires de nuestro sistema porque somos cristianos, pero al momento de estar teniendo fe y sufriendo ese desquebraje, esa influencia, todo aquello que perversamente está creado para nuestro dolor, nosotros lo sacralizamos, haciendo ver como que es parte del propósito de Dios y disfrutamos. Eso nos hace masoquistas ante el sistema, porque entonces tendríamos nosotros que validar el hecho de que el problema de la pobreza es un mal necesario. Y cuando lo veo a ustedes, muchas veces siento una tristeza más profunda. Porque a veces, si yo le veo cómo usted viste muy bonito. A veces yo le veo a las mujeres un arete, un collar, un anillo, esto, lo otro. Si levanta la suela de sus zapatos, quizás tiene una marca, etcétera. A veces nos vemos tan bien externamente, pero nuestra capacidad adquisitiva no es acorde a cómo yo me visto, a cómo yo hablo, a cómo yo me proyecto. Y esa es incongruencia, porque entonces significa que el sistema solamente es fuerte por usted y por mí. Todo esto que está creado para herirnos y lastimarnos, hermanos amados, es fuerte porque usted y yo lo estamos fortaleciendo. Usted y yo tendremos una queja como, por ejemplo, ¿cómo es posible que este mundo sea tan injusto y los que son ricos se hacen más ricos todavía? Pero ¿quiénes los hacemos más ricos? Usted y yo. Usted y yo. Entonces, ¿cuál es nuestra queja? ¿Sabe cuál sería nuestra verdadera queja? Un reclamo de distancia hacia ese consumo. Hacia ese consumo. Usted no quiere que el que tiene la franquicia, por ejemplo, en los restaurantes de comida rápida más grandes de nuestro país, siga siendo más rico, no consuma las mismas hamburguesas. ¿Sí? No sé si voy generando en usted expectativa. Un sociólogo en una ocasión decía que hablar de pobreza es muy abstracto, porque para él hablar de pobreza es incongruente. De hecho, él decía, la pobreza no existe. Lo que existe es el pobre. El pobre existe. Entonces el pobre en conjunto, en colectivo, hace como un subgrupo, ¿no? Y ellos son los pobres. En ellos se puede evaluar la pobreza. Pero en realidad la categoría vendría a tener que analizarse desde mi forma de pensar. Porque la pobreza del pobre no es la culpa del Estado. La pobreza del pobre es la autocondena que ha aceptado para vivir así toda la vida. Es mental. La pobreza del pobre es interesante porque no tiene, pero se ve como que tiene mucho. Porque no tiene, pero invita a medio mundo. Porque no tiene, pero no se compra un café de 25 centavos de dólar. Se compra uno que vale $4. Porque no tiene, pero gasta como si tuviera mucho. Y venimos a la iglesia y si yo le pregunto, ¿cuántos somos pobres de los que estamos aquí? ¡Amén! O sea, hasta sentimos como un escalofrío, ¿verdad? Como que fuera un llamado del Eterno y yo he sido llamado a ser pobre, aleluya. Lo volvemos sagrado. Cuando el texto no habla de eso. Entonces, el pobre es más pobre por su estado mental. Y a veces la religión, y acá sí hago una crítica a la religión, nos ha querido también mantener alejados de un reclamo a nuestra realidad. Un día vamos a estudiar los profetas, pero los profetas, en su esencia, todos, escúcheme bien, todos hacen un reclamo político por la injusticia
y la opresión que se vive de los que tienen el poder sobre los pobres. El profeta no era aquel el que entraba en trance, ¿verdad? Y empezaba a balbucear un montón de palabras que tienen que ver con los frijoles, con lo que dejó en la casa. Vergüenza tendría que darle a ese grupo que se llaman profetas, que lo que han hecho es un fanatismo de algo que está deformado hoy en día. Cuando vemos el texto del profeta era un reclamo a la injusticia que se vivía. Ahora la iglesia parece que por parte de la religión también está subyugada. ¿Cómo aceptamos los cambios políticos de nuestro país? ¿Como voluntad de Dios? Así hay que asumirlo. Mire, su jefe ha dicho de que le va a pagar $100 menos. Acepte la voluntad, hermano, eso es de Dios, eso viene del Señor. En sus pensiones ya no le van a dar lo que usted merece. En sus pensiones le van a dar a usted menos de la mitad. Tenía que recibir 500, hoy le van a dar 200. Es voluntad de Dios, hermano. ¿Cómo va a ser voluntad de Dios? ¿Cómo va a ser voluntad de Dios? Ese es el problema del poder deformado en su máxima expresión. Y la iglesia no denuncia eso. No denuncia eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Volvernos más pobres entonces? ¿O asumir nuestro papel como iglesia? El texto de hoy es interesante. Vea por favor conmigo el verso 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó, ¿qué dice, iglesia? Sobre su cabeza. Este acto es un acto considerado uno de los textos para poder fundamentar la adoración, ¿no? Aquella pasión por darle a Dios lo mejor, lo que más nos cuesta, lo que más nosotros tenemos como de valor. Jesús integra un pensamiento que realmente es un reclamo también. Hermanos, Jesús también fue un profeta que hizo reclamos sólidos a la mala práctica política del momento. Y Jesús era categórico en hablar y denunciaba con autoridad la injusticia que había. Y eso es lo que nosotros no hemos heredado como hijos de Dios. Cuando nosotros vemos la pobreza del pobre, vamos a entender, hermanos amados, que si bien es cierto, hay un sistema en el que estamos inmersos, pero ojo con esta clave de lectura de mi realidad. Usted y yo estamos ahí y no pedimos estar ahí, solo estamos ahí. Pero si algo usted tiene que reconocer clave, y esto pegado a la fe que nosotros tenemos, usted puede ser parte de ese sistema, pero no es esclavo de ese sistema. Usted no es esclavo de ese sistema. ¿Qué significa eso? Usted puede salir adelante a pesar de este sistema que tenemos. Si yo sé que estoy condenado a morir toda mi vida endeudado, yo sé que mi sistema se siente agradado de que yo esté empobrecido y que yo mientras menos tengo, más me voy a someter al sistema capitalista, que es como se llama. Entonces, mientras menos tengo yo, entonces yo seguiré trabajando por más poquito, seguiré trabajando por una remuneración menor. Entonces al sistema le interesa que yo tenga menos, que yo tenga menos. Yo puedo estar ahí, pero yo no soy esclavo de ese sistema. Jóvenes, para ustedes esta clave de lectura es importante en la vida, porque ustedes no van a terminar subyugados. Si bien es cierto, vengo yo y despierto a mis 50, 60 años, quizá lo que podré hacer es dirigir a mi generación y decirles: ustedes pueden y son capaces. Porque yo ya estoy subyugado quizá. Porque aunque yo quiera ganar más, ya no puedo. Porque aunque yo quiera desarrollarme o desenvolverme más, no puedo. Pero los jóvenes sí pueden. Los jóvenes se están preparando. Los jóvenes tienen acceso a la educación. Los jóvenes tienen oportunidades. Amén, jóvenes.
Jóvenes, amén. Entonces hay una historia que no está escrita. Hay una historia que usted y yo estamos delineando. Y es acá donde usted y yo hoy podemos considerarnos pobres, que yo no le llamaría pobreza porque esta categoría es bastante nueva y realmente el término pobreza hace referencia a aquel que no tiene la capacidad de llenar sus necesidades básicas. Le hago una pregunta: ¿cuántos comen una vez al día? Levánteme la mano. ¿Nadie? ¿Cuántos comen un día sí y un día no? Quizás está más yuca la situación, ¿no? ¿Cuántos comen un día sí y un día no? ¿No? Mire la persona que está a su lado y hágale así en el hombro, mire. Hermano, dígale, usted no es pobre, dígale. Le dije en el hombro, ¿verdad? Porque si le toca la pancita, verá que está pero bendecido, ¿verdad? Está pero rellenito de bendiciones. Aleluya. Algunos son hermanos fit, ¿verdad? Por eso no tienen esas lonjitas, pero también están bendecidos. Veamos el primer pensamiento para entender este tema. Número 1, la política del Edén. Cuando hablamos de política, no estamos hablando de esta política sucia que hoy tenemos. Cuando hablamos de la política, estamos hablando, hermano, en su esencia, de aquella capacidad para vivir unos con otros en beneficio. Esa es política. Esta palabra viene de la palabra latina polis, comunidad. Comuna, un solo. Estamos juntos, vivimos en la misma colonia, en el mismo lugar. Pongámonos de acuerdo para salir adelante todos. Tratemos la manera de evitar los asaltos, los robos. Tratemos de que en nuestra comunidad no hayan problemas. Tratemos que en nuestra comunidad no vengan estafadores. Tratemos que en nuestra comunidad todo nos vaya bien. Si hay un problema de un árbol, de algo, de aquí, de allá, pongámonos de acuerdo para poder salir adelante juntos. Esa es política. Cómo nosotros nos ponemos de acuerdo para vivir bien. Y el Edén, yo creo que tiene la política más honesta que puede existir. Un gobernador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Un lugar, el lugar donde se desarrolla el ser humano. Tercero, provisión, recursos. Entonces viene Dios y le dice al hombre: lo que tú tienes a tu alrededor, te pongo sobre ello, gobiérnalo, sojúzgalo, aliméntate de él, come de él. Y entonces veo a Dios que en su deseo de gobernar al hombre, Él no trata de esclavizarlo, sino que lo pone en un lugar donde todas sus necesidades puedan ser suplidas. El hombre en el Edén es la muestra de que cuando veo a Dios como gobernador, Él está interesado de que mis necesidades estén completas. Dios anhela que mis necesidades estén satisfechas. Ojo con esto, la política del Edén viene y empieza a mostrarnos que al hombre no le hacía falta nada. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué le hace falta a usted? ¿Qué le hace falta a usted? Le hago la pregunta directa. ¿Qué le hace falta a usted? Mándele honor a qué le hace falta a usted. Le voy a preguntar a usted, así que piense en una respuesta. ¡Qué bendición! Excelente. Salud. Ok. Vamos a ver quién más. Hermana Beatriz, ¿qué le hace falta a usted? Conocimiento. Ay, pero ya estamos yendo a la parte espiritual, formativa. Muy bien. Miren, hermanos, usted y yo hemos puesto un estándar a veces demasiado alto. A veces usted y yo no se nos llena el saco porque somos demasiado exigentes con nosotros mismos. Pero si usted y yo somos honestos, usted y yo tenemos lo que necesitamos. Tenemos lo que necesitamos.
tenemos lo que necesitamos. ¿Estamos ahí, iglesia amada? No estoy hablando de los lujos. No estoy hablando de aquellos gustos que a veces queremos darnos, y a veces esa es una enfermedad que voy a ver en el segundo detalle, porque a veces nos sentimos menores porque no podemos participar de algunos lugares públicos, de algunos lugares de consumo. A veces pensamos, y se nos ha metido la idea de que usted y yo somos aquello de lo que en realidad nos refleja o nos define por los lugares que visitamos, o por los lugares donde podamos estar o podamos consumir. Esa es mentira. Esa es mentira. Su esencia radica, hermano amado, en su vida que ha recibido de parte de Dios, en su forma máxima de misericordia de Dios. Luego, su vestimenta, donde usted vive, donde usted se cubre. Y sabe algo, hermano amado, cuando pienso en la política del Edén, usted y yo podríamos decir: sí, pastor, pero yo no tengo una casa, por ejemplo. Yo no tengo una casa, pastor. Piensa en Adán, piensa en Eva. Esa representación. La política de Dios era justa, no porque tenían infraestructura, sino porque lo que necesitaban para vivir o para sobrevivir, lo tenían. Lo tenían. A veces nosotros, hermanos amados, y ojo con esto, usted no es esclavo del sistema. A veces venimos a la iglesia, estamos llorando, sufriendo, reclamándole a Dios porque no somos parte del consumismo, porque no tenemos lo que queremos para gastar en lugares públicos. Hermano amado, deje de quitarse la vida, porque esas cosas son banalidades. Esas cosas no lo definen a usted. Esas cosas no le dan valor a usted. Dese cuenta, esas cosas no restan valor. Porque si usted tenía 10 que pueden equivaler a un día de vida, si usted tiene un día de vida reflejado en un billete de a 10 y se va a un lugar a consumir un tiempo de comida, ese día de vida se le fue por un plato de comida. Entonces usted dice: el intercambio no es lógico. ¿Cómo voy a cambiar un día de mi vida por un plato de comida? Me voy a morir. No voy a alcanzar a sobrevivir. Entonces cambia la dinámica y usted empieza a construir una vez más algo relevante para usted, no para los demás. Lo que importa, hermanos amados, en el intento de descubrir la pobreza del pobre, es cómo yo me veo. Si yo aprendo a verme como un ser que está siendo gobernado por Dios, voy a tener la plena certeza que a mí no me hará falta nada en la vida. Y eso no está limitándose a cuestiones materialistas de lujo, sino a las necesidades básicas del ser humano. Le hago una pregunta a usted a esta altura de la explicación. ¿Usted es pobre porque usted lo dice o porque quiere ser lo que no es? Pregúntele a la persona que está a su lado: ¿y tú por qué eres pobre? Dígale. Yo no soy pobre, dígale. Eso. Ay, ay, ay. Verso 4 de capítulo 14 de San Marcos. ¿Qué es lo que dice? Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Note acá cómo cambia el giro. La opinión. La opinión sobre las intenciones o las decisiones de vida. La política de nuestro tiempo está tan pendiente de nuestras decisiones que realmente, cuando nosotros vemos de que el costo de la vida está subiendo y todo eso, es impresionante. No sé usted si escuchó hace poco que querían privatizar, o bueno, todavía está bajo la mesa, el tema de privatizar el agua. No sé si usted participó de alguna marcha. Y yo creo que a mí me hizo falta promoverlo acá. Pero ¿cómo va a creer que usted y yo vamos a venir y la opinión del poder dice: vamos a privatizar, cuando es un derecho del ser humano? Y de repente nosotros venimos y vamos solamente a decir: sí, está bien.
Ah, cabal, como que si somos robots. Porque vas a hacer tal cosa. Vaya. Así se van a hacer. Bueno. Como que si solamente... ¿Qué denota esa voz? Vaya, hermanos, está bien. ¿Qué le denota? ¿Qué le estoy definiendo yo? ¿Qué soy? Alguien atontado. ¿Sí me explico? Cuando nosotros dejamos que las opiniones nos moldeen la forma de vida, usted y yo no vamos a salir de nuestra pobreza. Porque usted y yo muchas veces, hermano amado, y ojo con eso, estamos como estamos porque nosotros le estamos haciendo caso a la opinión de nuestro entorno. De repente tenemos acá algunos participantes que dicen, bueno, ¿y este desperdicio? ¿Cómo es posible que una mujer acaba de quebrar algo que vale, qué? Lo que equivale un año de trabajo de un jornalero. ¿Cómo es posible que acaba de cometer ese acto y ha hecho ese gran desperdicio? Desperdicio. ¿Sabe que su preparación personal es un desperdicio para muchos? ¿Sabe que elevar su nivel de vida intelectual es un desperdicio para muchos? ¿Sabe que algunos están en comunidades diciendo que prepararse para qué? Si al final no sirve de nada. Condenado por la opinión, diciendo yo así voy a morir. La opinión muchas veces nos está llevando a más pobreza, a más pobreza. Hermanos amados, hay un compañero que yo tengo en la universidad. Si usted lo conoce, usted se preguntaría, ¿y qué está haciendo este bicho estudiando teología? En vez de buscar una profesión distinta, nosotros hemos hecho pequeños gestos de ayuda para él. Porque a veces usted lo veía estudiar los zapatos rotos. A veces usted lo veía con una camisa rota, con un pantalón roto, o unos pantalones que cuando se socan el cincho se les doblan o se les hacen como pinzas. Y usted lo ve y usted dice, ¿cómo es posible? Gente así progresa, gente así sale adelante. Gente que no le presta atención a la opinión. No tenés el recurso, no tenés el apoyo, no tenés quien valide tu esfuerzo, no tenés quien te preste atención. Pues ¿saben qué? No importa, porque si soy hijo del rey, basta que yo en mi mente y en mi corazón crea que he sido diseñado para algo distinto. Y si Dios me ha llamado para algo distinto, la opinión de mi entorno no me va a detener, porque si está establecido con mi Dios que voy a ir de poder en poder, lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Pero nadie está a tu lado, no importa. Pero es que nadie te está aplaudiendo, no importa. Pero es que nadie está diciéndote que lo que necesites ahí va a estar, no importa. Esto es lo único que tengo. Después que yo se lo quiebre a Jesús, ya no tengo nada. Entonces, ¿qué determinas para tu vida? ¿Vivir en pobreza? No. Yo con esto estoy inaugurando un proyecto de vida distinto. Ahora yo le pregunto, ¿qué tiene usted? ¿Cuál es su vaso de alabastro? ¿Cuál es su vaso de alabastro? ¿Cuál es su perfume? A veces lo que no queremos quebrar es nuestra comodidad. A veces lo que no queremos quebrar es nuestro estado de conformismo. A veces lo que nosotros realmente tenemos, hermano, y que nos está volviendo más pobres, es la forma de ver las cosas. Piensa en el Edén. Dios no nos creó para estar, hermanos amados, aguantando hambre. Que su hijo venga y le diga un día, papá, cómprame un juguito. Y usted le diga, no tengo hijo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. No es posible. No es posible. El diseño divino, la política del Edén, ¿qué me muestra?
Ustedes van a convivir, van a multiplicarse sobre la tierra, serán muchos. Aquí tienen el recurso. Yo seré su Señor, yo seré su dueño. Nada les hará falta, lo tendrán todo. Ese es el deseo de Dios, que no nos haga falta nada. Vea la política sucia de hoy. ¿Cuál es el deseo? Que a usted le falte todo. Porque mientras más le falte, usted más se va a someter. Se lo traduzco. No estudie para seguir haciendo más poderoso el poder. Usted que está joven y usted, no, es que no sé, es que aquí, no, deje de ser de doble ánimo ya. ¿Sabe algo? Deje por un momento de pensar en usted. Piense en sus hijos. Piense en esa etapa. Papá, dame para esto. Mamá, dame para esto. No tengo, hijo. Papá, ¿y vos qué haces? Fíjate de que yo salgo a rebuscarme a ver qué hay yo. ¿Así va a criar a su hijo usted? Hijo, cuando vos tengas unos 12, te va a ir conmigo a ver qué hallamos, ¿verdad? No, piense, se me parte el corazón. Cuando pienso en Briana, cuando pienso en mi descendencia, cuando pienso en sus hijos, cuando lo veo a usted, no lo veo tanto a usted, ¿sabe? Porque si usted ya perdió el valor de la esencia que Dios nos ha dado, yo digo, ¿y sus hijos qué? ¿Y sus hijos qué? Seguimos criticando al Estado, al gobierno, al presidente y a todo el mundo. ¿Y yo dónde quedo? Yo parece que estoy en un pedestal. No, ¿sabe algo? La pobreza que yo mantengo no es culpa de nadie, es mi propia culpa. Es mi culpa. Cuando yo le digo que usted no es esclavo del sistema, significa que usted puede decidir estudiar, por ejemplo. Y mientras usted tenga esa libertad, su voz cada día irá sonando más fuerte en el entorno donde está. Esta semana me reuní con un señor que está interesado en un negocio y me estaba contando, entre tantas cosas, que su hija está terminando su licenciatura en administración de empresas. Y de que está en un lugar que es una maquila, pero ella está en el área administrativa. Y de que llegó ahí para hacer horas sociales. Y dice de que ya está, este año se gradúa y ya le dijo al jefe de que por favor le ayude para que le aumenten su salario. ¿Y sabe qué le dijo el jefe? Mire, pero lo que usted gana es suficiente, le dijo. Porque gana $240 al mes. Es suficiente, le dijo. No, le dijo, yo ya estoy por graduarme y necesito que valoren mi esfuerzo. Y le dijo, mira, le dijo, eso que vos haces, hay 100 allá afuera deseando hacerlo. Pensalo, le dijo. ¿Qué le diría usted a su jefe? Vaya pues, está bueno. Esa es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Ajá. Piense que esa cipote es su hija. ¿Qué le diría a usted? Está bueno, hija, no estés ahí, salite. ¿Cuánto va a demorar para que encuentre trabajo? ¿Sabe qué le dijo esta cipota? Ok, le dijo, iniciando el año 2019, si no me promueven, entonces voy a renunciar, porque mi trabajo vale más que eso. ¿Cómo la ve? Tiene claridad en lo que quiere en la vida. Por su estudio no califica para ser pisoteada por el sistema. Fíjese, no es porque pasa orando. Y ella es miembro de una iglesia que le meten pasión al Señor y a la búsqueda. Entonces, si usted de verdad quiere salir de esa pobreza, estudie. Dile a la persona que está a su lado, estudie, hermano, dígalo. Aunque ya esté adulto, tiene que formarse también. Segunda idea. Se me fue el tiempo acá. La mentira de un estado de bienestar. Vaya conmigo al verso 5, por favor. Verso 5 dice, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado ¿a quiénes? A los pobres. Ay, sé que este está ungido.
Este estaba ungido, el que opinó aquí. Este sí conocía a Dios de verdad. Ese desperdicio se pudo haber vendido en 300 denarios y eso se le pudo haber dado a los pobres. Qué bonito se oye. Una de las cosas más impresionantes del poder que usted y yo tenemos es el siguiente: nosotros hemos dado ese poder. ¿Estamos, iglesia? Usted dio ese poder. Así que es bastante ético que usted no esté cuestionando el poder que ha dado. Bueno, si es por otro lado, tal vez, ¿verdad? Pero note que en las ciencias políticas hay un deseo, y es de que el gobierno o el Estado le provea bienestar a toda la comunidad. Pero eso es mentira. El Estado no está interesado en que usted y yo estemos bien. El Estado no está interesado en que a usted y a mí nos vaya bien. Entonces, ojo, la intención es buena, la teoría es buena, pero la práctica es distinta. Por eso es de que usted y yo, hermanos amados, lejos de andar participando de un color, ¿no? Lejos de andar participando de una ideología, lejos de estar participando, hermanos, de cuestiones infructuosas, proyéctese usted, hermano. Ay, es que si gana fulanito, si gana tal color, entonces nuevas oportunidades, que no hay que. Eso es mentira, hermano. Usted va a seguir en su mismo trabajo, con su mismo salario, en las mismas condiciones. ¿O usted cree que le van a dar un puesto en el gobierno? Por favor. Entonces deje de gastar lo que no tiene en cosas infructuosas. No pasó, pero yo no invierto tiempo. Ay, sí, pero ocupa tiempo en andar compartiendo ideas que no le van a beneficiar en nada. Está otra vez, no piense en dinero, piense en tiempo. Piense en tiempo. Deje de gastar vida por cosas infructuosas. El estado de bienestar es una mentira. Verso 7, ¿qué dice el verso 7? Aquí viene la esencia. Jesús: siempre tendréis a los pobres con vosotros. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. ¿Qué ocurre con esta expresión? ¿Qué ocurre con esta expresión? Porque nosotros hemos asimilado que la sentencia del pobre es divina. No, y que Dios te destinó para ser pobre. Por eso es que nosotros pensamos de que la pobreza, hermanos amados, es una cuestión que Dios participa para que en realidad exista. A los pobres siempre los tendréis. En labios de Jesús esto vendría a significar: mientras el gobierno del que ustedes participan siga siendo injusto, la pobreza jamás desaparecerá. Y este comentario iba directo al César de la época. Quien los tiene pobres es quien los gobierna. Y que no supuestamente aquel está diciendo, ¿verdad? Mira, esto lo pudimos haber vendido y le pudimos haber dado una canasta básica a fulanito, a menganito, etcétera, y para poder estar mejor. Y Jesús dijo: hey, tengan en cuenta algo. El pobre es pobre porque hay alguien que está pisoteándolo, porque hay alguien que lo está desposeyendo, porque hay alguien que le está quitando, le está reteniendo. Y hermanos, hablemos por ejemplo de ese detalle. Si usted aparece en una planilla, ¿cuánto le quitan de su salario? ¿Cuánto le quitan de su salario? ¿Sabe que uno paga hasta vialidad? Si usted vive en Lourdes, usted a la alcaldía le va a pagar vialidad. Pero si usted se va a San Salvador a trabajar, usted va a tener que pagar también vialidad porque anda caminando en las calles que no son su municipio. Qué tremendo, ¿verdad? ¡Santo! Y yo digo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Nos están trasquilando completamente. Entonces, ¿qué hacemos, iglesia? ¿Qué hacemos? Nosotros nos vamos a meter solamente a estar creyendo de que no hay nada que hacer. No, esa es mentira. Sí podemos hacer mucho. Primero yo, después mi casa. Primero yo, después mi casa. Primero yo, después mi casa. Sí podemos salir de ese estado. Sí podemos salir de esa cuestión que debilita nuestra capacidad de crecimiento. Sí podemos avanzar. Y hoy le hago la pregunta:
Hermanos amados, ¿usted cree que con la ayuda de Dios no podemos prosperar en la vida, iglesia? No, es que necesito saber su opinión acá. Levánteme la mano, ¿quién cree que puede prosperar en la vida con la ayuda de Dios? Perfecto, perfecto. Entonces aquí viene prácticamente la parte innovadora del pasaje, porque yo veo a Cristo diciendo: ¿saben qué? Ustedes tienen pobres por quien lo gobierna. Pero no es el diseño de Dios, no es el propósito de Dios. Dios anhela que usted y yo tengamos todo lo que nos hace falta. ¿Sabe para quién hizo la creación? ¿Para quién hizo los árboles, la tierra? Para usted, para usted, para usted, para nosotros. Pero ahora usted y yo pagamos por un pedacito de tierra. Pagamos por tener derecho a una propiedad. Una vez más, el estado de bienestar es mentira. Sería un sueño. Porque si hay una clase que realmente tiene bienestar en los estados actuales, es la élite de cada país. Son aquellos que gozan de todo lo que reciben del pueblo. ¿Estamos, iglesia? Entonces, deje de estar participando en cuestiones partidarias, porque eso no le da nada, iglesia. Mejor trabaje en usted, porque eso sí le va a ayudar. ¿De acuerdo, iglesia? ¿De acuerdo, iglesia? A que no lo quiero ver ahí siguiendo colores y mentiroso, oiga. Número 3. Uy, aquí no le cambiamos el número. Y aquí viene realmente la parte impresionante, que es el mensaje esperanzador de Cristo. La esperanza de un nuevo gobierno. La esperanza de un nuevo gobierno. ¿Sabe por qué usted y yo, hermanos, podemos realmente salir de ese sistema? Porque nuestro gobernante en esencia no es nuestro presidente nada más. Nuestro gobernante en esencia es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Usted lo cree? ¿Qué dice el verso 8? Verso 8 dice: esta ha hecho, ¿qué dice, hermano? Verso 8. Esta ha hecho lo que podía. Ojo con esto. Dios a esta mujer le da un nombre, la clava en la memoria israelita hasta por siempre, por lo que ella había hecho. ¿Sabe qué es lo que puede cambiar nuestro rumbo o nuestro estado de pobreza, hermano amado? Las decisiones que tomemos para que Dios gobierne nuestra vida. Y la puerta que está cerrada se me va a abrir, hermano. La puerta que yo necesite que se me abra será abierta en el nombre de Jesús. Aquella bendición que yo necesito será provista. Aquel recurso que yo requiera para salir adelante, Dios lo pondrá. Pero yo, ¿qué tengo que estar haciendo? Tengo que estar haciendo lo que puedo. Lo que puedo. Y muchas veces ahí está el problema. Yo le pregunto a usted: ¿usted pudiera estudiar, hermano? Y porque a veces no estudiamos, ¿verdad? Por eso a veces nuestro alabastro está ahí pudriéndose. Usted es pobre no porque no tenga. En esencia usted tiene. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Por qué no lo usa? ¿Por qué lo sigue reservando? No, es que esto es tan valioso. Podría haber dicho aquel, ¿verdad? Porque si se vende se le puede dar a los demás. No. Ese es conformismo. Eso es haber renunciado a nuestros sueños. Eso es habernos crucificado con esta historia ya escrita. Eso es estar diciendo: yo ya no doy para más. Eso es estar creyendo que Dios no está con nosotros, pues. Cuando es todo lo contrario. Viene Cristo y está diciéndonos: ¿saben qué? Ustedes actúan o ustedes pueden hacer lo que puedan para que las cosas cambien, para que las cosas sean diferentes. Si yo veo a Cristo, hermano amado, yo no veo a Cristo comulgando con el poder. Veo a Cristo cuestionando el poder, porque el poder no era para beneficiar, era para poder hacer daño. Entonces viene Cristo y Él es la propuesta. Usted y yo tenemos a Cristo como gobernador de nuestra vida. Tenemos que ser diferentes, iglesia. Ya no tenemos que estar en medio de esas lipidias. Pastor, pero ¿y qué hago si yo no tengo dinero para empezar un negocio? No me he graduado para poder empezar en una empresa, etcétera.
¿Qué es lo que tiene, hermano? A veces lo que tenemos es pena de salir adelante. Estudia a un judío cuando migra a un país y no lleva nada. ¿Sabe qué es lo que hace? Se irá a un distribuidor de frutas y verduras. Buscará el mejor precio y un precio mejor que el supermercado. Y si en el supermercado la sandía la venden a $4 en algún lugar, viene él, la va a comprar a 1.50 y se pone en una esquina, pone un gran rótulo y dice sandías a $2. Y en el día el judío propone vender 500 sandías. 50 por 100, ¿cuánto es? $5. ¿Sí o no? $50. Punto 50 por 100, ¿cuánto es? $50. ¿Sí? Por 5, 250. Y el judío hace una religión de ese acto. Y el lunes está ahí con sandía, y el martes está ahí con sandía, y el miércoles está ahí con sandía. En una semana, el judío que no tenía nada ha producido más de $3,000. Pero es trabajo, es actitud. ¿Qué es lo que tenés? Pastor, yo puedo hacer manualidades. Le hago una pregunta. ¿Qué nos costaría a nosotros ir al mercado, hablar con una señora, hacer un trato formal y decirle: mire, yo quiero salir adelante, deme usted fruta y yo la voy a ir a vender? ¿Qué nos costaría? La vergüenza, porque como la ropa que andamos no es acorde para alguien que va a andar vendiendo fruta, ¿verdad? Por eso no tenemos. Por eso no tenemos. Por eso no tenemos. Ustedes jóvenes pueden trabajar el emprendurismo con pasión. Y hay gente, yo no sé si Albita estaba contándome la vez pasada, que en uno de los proyectos de Castillo Rey hasta pintó piedras. ¡Hey! Ahí está el río Lourdes. ¿Por qué no sacamos piedras? ¿Por qué no las pintamos? ¿Y por qué no las vendemos? Ay, pastor, es que mire, yo no tengo nada, unas limpidias, pastor. Pero porque usted quiere. Porque usted quiere. Porque usted no está haciendo lo que puede. Salga de ese estado. Pastor, no me alcanza el salario. ¿Qué puedo hacer? Cree vías alternas. Ya tiene un trabajo, cree otra vía de ingreso extra. Use el internet, las redes sociales. Hay hermanos que aquí en el culto me están chateando. Aquí en el culto están de irreverentes. Es tanto el vicio que los está consumiendo que ni la casa de Dios respetan para estar escuchando y adorando al Rey. Y así queremos que Dios nos bendiga. Por favor, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Hágalo, hágalo. Quiebre el vaso de alabastro. Pastor, pero esta es la herencia que me dejó mi papá. Si yo lo quiebro y más para írselo a dar a alguien, entonces ya no tengo nada. Esta mujer es lo que hizo, tomó lo único que tenía, quizás una herencia, porque solo en casos así se entregaba eso de valor. Y de repente aquella mujer dijo: aquí está mi oportunidad. Yo no honro al César, yo unjo aquel que me puede dar un nuevo estilo de vida. Yo unjo aquel que puede darme un nuevo gobierno. Yo unjo aquel que me puede dar una dirección distinta. Yo unjo aquel que en verdad me puede bendecir la vida. Entonces viene aquella mujer y Jesús testifica: esta mujer ha hecho lo que podía. ¿Por qué Jesús no abordó el gasto? ¿Por qué Jesús no abordó el desperdicio? ¿Por qué Jesús no habló de otra cosa, sino que honró la actitud, el poder, la habilidad, la capacidad? ¿Sabe por qué? Porque a veces lo único que nos está dejando en la pobreza es mi manera de pensar. Porque como yo ya soy pobre en mi cabeza, por eso entonces yo voy a vivir pobre toda la vida. Pues ¿sabe algo? La pobreza o el pobre no es una categoría que Dios ha creado. El hombre tiene todas las oportunidades del mundo. Salga de la jaula en la que a veces hemos sido esclavizados, porque de eso estoy seguro. El Estado tiene la capacidad de meternos a todos en una jaula, pero no tiene la potestad de ponerle llave a esa puerta. Si no tiene llave, salga de ahí. Su nuevo gobierno es Cristo Jesús.
Si Cristo Jesús le gobierna, pídale ideas, pídale inteligencia y dígale al Señor: Señor, con tu ayuda yo voy a salir adelante. Y hermanos amados, un día, Dios mediante, no tan lejano, usted se va a poder comprar cosas, participar de algunos lugares que en lugar de hacerlo más pobre, en realidad le dan un estatus. Porque hay lugares, hermano, donde se gasta y la gente que tiene dinero no le afecta en nada, porque es su estatus. Para ellos no es consumismo, ese es su estatus de vida. Pertenecen ahí porque ganan para gastar así. Pero muchos de nosotros, a veces lejos de avanzar, nos vamos volviendo más escasos. Y así les enseñamos a nuestros hijos y nuestros hijos de nuestros hijos. Y toda la herencia que nosotros vamos dejando es una herencia de pobreza. Por eso hemos pensado que la pobreza es un designio de Dios. Pues hoy le digo, hermano amado, no es un designio de Dios. La pobreza es una de las causales de nuestra política sucia. Y usted y yo, como hombres y mujeres libres por el Estado y por Cristo Jesús, tenemos la capacidad de salir adelante con la ayuda de Dios. ¿Qué tiene, hermano? ¿Qué tiene? Yo desafío a la juventud de esta iglesia. Jóvenes, anden plata en su bolsa, jóvenes. Anden plata en su bolsa. Anden algo. Jóvenes, preocúpense que llegamos a 25, 30 años. Mamá, dame $1 para el pasaje. ¡Ah, Señor! ¿Qué pasa? Y ahí anda la bicha enamorado de ese cipote. Ay, Señor. Ay, Dios mío. Ay, está ganas de llorar, ¿no? ¿Saben quién piensa en mi hija? Ay. Dios mío. Entonces, ¿qué significa? Hay que construir un estilo de vida y decirle: hija, por aquí nos vamos. Para que ella tenga una demanda no solamente mal formada, sino porque ella en esencia lo es. Y así ella también busca ser más adelante. Entonces, iglesia, jóvenes, quiero sentir alegría al verlos prosperando, superándose. Piensen en superarse, crecer, avanzar. Sus oportunidades, sus deseos, sus sueños. No dejen que nadie les corte las alas. Sueñen alto, sueñen grande, sueñen con Dios. Tienen la mente de Cristo. Van a lograr cosas maravillosas. Van a lograr ser lo que un día en su mente han deseado ser. No tengan el temor, hermanos amados, de creerle a Dios. Porque eso que usted y yo podemos hacer se volverán en grandes historias que un día, para tener, hermanos, $5 en la bolsa, vendimos en la calle. Pero en un futuro cercano estaremos gozando de cheques que nos dan en empresas por nuestros servicios profesionales, por ejemplo. Usted me pregunta a mí, hermano amado, créame, a veces hay personas que me preguntan: mire, ¿y usted por qué no está en una oficina? Ay, ¿por qué voy a estar en una oficina? Si me toca andar visitando un cliente y otro cliente y otro cliente, y que ando ofreciendo mis servicios profesionales. Entonces ahí es donde de repente uno dice: podemos construir. Pero ¿saben algo que no quiero dejar de lado? ¿Cómo impacta la familia? ¿Y saben qué es la herencia de la familia? Mamá santos. Pregúntele desde cuándo. Y es lo que le digo: vea la generación de mamá santos, y usted podría ver que hay una generación que goza cierta estabilidad. Pero mamá santos, diría yo, 5 décadas desde que empezó a sembrar. Y sabe que mamá santos no tenía una tienda de mayoreo en el lugar más popular del pueblo, haciendo tortillas, lavando ajeno. Ajá. Dígame usted, ¿cuál es la cuna de oro en la que nació mamá santo? Una tiendita. Hacer queso, hacer cuajada, y esto y lo otro. Y de repente los hijos: emprendamos un negocio, aquí, allá, esto, lo otro. Vengo yo al ser tercera generación de mamá santo, y ¿sabe qué es lo que quiero? No quiero estar subyugado por un jefe. Pero eso me lo enseñó mamá santos.
se da cuenta cómo trasciende la enseñanza de un padre. Porque eso anhelo ser. Alguien independiente, que le dé estabilidad a toda su descendencia, por el sueño que un día una señora tuvo y que con la ayuda de Dios fue capaz de lograrlo. Ella en primer plano, y luego toda su descendencia en todo su esplendor. ¡Ay! Y los frutos que vienen de esa herencia que ella ha dejado son maravillosos, impresionantes. Entonces no me diga que no se puede. ¿Por qué no nos convertimos hoy en esa mamá santos de hace 50 años y empezamos a crear para nuestros días? Y decimos, voy a salir adelante, tengo un nuevo gobierno y con la ayuda de Dios lo voy a lograr hacer. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará, iglesia, cosas grandes y maravillosas. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.